Hoy vamos a, estoy acomodando un poquito, disculpen, ahí está. Hoy vamos a abordar el tema de la corriente clásica y la corriente positivista. Vamos a hacer un mero resumen porque entiendo que ya todos están empapados de alguna manera en el tema. Voy a hacer simplemente algunos comentarios de ambas. Voy a tratar de marcar ciertas diferencias, pero la verdad que me concentraré fundamentalmente en un problema que ya lo dejo anunciado, un problema que ya ha tenido alguna respuesta mucho más que razonable por parte de Alexandro Barata, que tiene que ver cómo dos corrientes que en principio serían antagónicas, de alguna manera conviven, por lo menos en nuestro Código Penal argentino, en el Código Penal Nacional, aclaro porque no sé de otros países, conviven ambas corrientes que son antagónicas. Entonces tal vez utilizaré esa referencia o esa problemática, que insisto, ya ha tenido una respuesta mucho más que razonable, y a partir de esa problemática trataré de desarrollar algunos aspectos de la corriente criminológica, realmente utilizando los aportes que ha realizado Alexandra Barata. Bien, de la escuela clásica, ¿qué se puede decir de la escuela clásica? Obviamente lo que podemos decir, o lo primero que es importante decir, es la base filosófica que la sustenta. Todos sabemos que la escuela clásica abreva o encuentra sus fuentes filosóficas y jurídicas en los aportes del iluminismo, en los aportes de aquel movimiento tributario, si se quiere, o que ha tenido un pico culmine en la revolución, en las revoluciones francesas, norteamericana y también industrial. Es un proceso en el que pone por delante la razón como la búsqueda no solo de la verdad, sino de las formas de llevar adelante la vida cotidiana, de desentrañar los fenómenos sociales, de encarar la relación entre individuo o ciudadano y Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Claramente es un postulado de razón, y si hablamos de iluminismo tenemos que hacer la referencia a que esa nomenclatura o adjetivación está contrapuesta a lo que se denominaron los siglos de la oscuridad o el oscurantismo, representado por el medioevo, en el cual los postulados para desempeñarse, para desenvolverse en la vida cotidiana, no eran de la razón, ya lo hemos visto de alguna manera con el surgimiento del poder punitivo, sino que era un postulado de fe, un postulado de tradiciones, y acá hay un postulado de razón que nos va a llevar por diferentes lugares, dos concretamente muy fuertes, muy marcados, que es la figura del contractualismo o el contrato, y la figura de la división de poder, o la idea de la división de poder. El contractualismo va a ser muy, muy importante en todo este periodo, porque a partir de la figura del contrato se explican todos los fenómenos y las relaciones sociales, desde la relación del ciudadano con el Estado hasta las relaciones matrimoniales, tienen una explicación. Estamos hablando de fines del siglo XVIII, fines del siglo XIX, siglo XX, esa idea ficticia, porque no es ficticia, del contrato social, pero que en la filosofía política ha sido muy fuerte, ya sea con la tradición hobbesiana, que no nos habla de contrato, sino nos habla de un pacto, por los aportes de Locke y fundamentalmente por los aportes de Rousseau, los aportes rousseauianos. En este sentido, también tengan en cuenta que cuando hemos hablado de la digresión, y acá aporto una visión tanto marxista, no tanto marxista, una visión marxista, cuando se disgrega las relaciones sociales del medioevo y los siervos de la gleba son expulsados de los fundos en los cuales reproducían su vida material, ahí se declara la libertad del hombre, la libertad formal, esa libertad formal que servía para dos, básicamente para una cuestión, que es poder luego vender la fuerza de trabajo en un mercado laboral. El sistema capitalista requiere de hombres libres, libres en cuanto a lo formal, libres en cuanto al concepto jurídico de libertad jurídica. Y por otro lado hay un concepto de igualdad, que también es un concepto formal, porque es la igualdad jurídica y no es la igualdad de condiciones, la igualdad de posibilidades, la igualdad en las relaciones sociales. Es una igualdad que se impone desde lo normativo.
Con este esquema uno encuentra que las figuras de Voltaire, que le dio el nombre a un siglo, o sea, hay un siglo que se llama el siglo de Voltaire, el siglo de las luces, el iluminismo, las ideas de Voltaire, de Rousseau, de Kant, que hablan de ese contrato social. A Kant ya lo hemos mencionado cuando hablamos de las teorías de la pena, esa, eh, esos aportes que vienen desde la filosofía política, básicamente, van a encontrar en la figura de Beccaria, fundamentalmente la figura de Beccaria, que realiza una obra que ya todos saben, de los delitos y las penas, obra fundante, que dicen que ha tenido una influencia notoria, yo no me consta que haya sido así, sí me consta que ha sido leído por distintos monarcas, distintas personas influyentes de la época. En ese libro, en los delitos de las penas, empieza a haber una crítica muy fuerte al régimen anterior, que nosotros ya lo hemos de alguna manera aludido cuando hablábamos del surgimiento del poder político. Acá Beccaria empieza a hablar de la dulzura de las penas. Creo que hay una combinación en cuanto a la finalidad de la pena que pasa por dos lugares, que pasa por la prevención general negativa, pero también hay un componente utilitarista, esto lo podemos llegar a, y por qué no también un componente de retribucionismo, esto lo podemos llegar a discutir, pero se necesita una mejor lectura de ese autor. Lo cierto que Beccaria traslada ciertos postulados de la filosofía política al mundo del derecho, y luego otros siglos después, juristas de la talla de Carrara, Romagnosi, Carminati, Carminati, perdón, van a poder transformar esos principios del iluminismo dentro de un esquema de teoría del delito o de ciencia jurídico-penal. Invierto los términos, en un esquema de ciencia jurídico-penal cuyo objeto de estudio es la teoría del delito, que nosotros ya hemos hablado en algún momentos anteriores. ¿Qué quiero decir con esto? Esos principios de libertad formal, de igualdad formal, pero a su vez un componente muy importante es esa cuestión de la libertad como autodeterminación, como posibilidad de autodeterminarse, o que no es otra cosa que libre albedrío para decidir asociarme a una comunidad política o desvincularme de esa comunidad política o transgredir los propios mandatos que me comprometí llevar adelante, los mismos principios que me comprometí a respetar, es lo que le da de alguna manera sustento a la idea de ese derecho penal liberal que llega hasta el día de hoy y que realmente hasta el día de hoy tiene ciertos componentes que son muy valiosos, porque por ejemplo allí fue donde se estructuró de alguna manera el tema de las garantías constitucionales, que tan baqueteadas o tan bastardeadas se encuentran hoy en día. Por lo tanto, pero acá vuelvo a rescatar algunos componentes. La idea del contrato ficticio, la idea de igualdad formal, porque es igualdad ante la ley, no es igualdad de condiciones de vida, de condiciones sociales, de posibilidades. La idea de libertad, que es una idea, en principio, de libertad formal, libertad para comportarme, para elegir y asumir consecuencias, y fundamentalmente la idea de libertad como libre albedrío es lo que compone el núcleo central del derecho penal liberal. Ese derecho penal liberal, que insisto, llega hasta el día de hoy. Nosotros, de alguna manera, por ejemplo, en la nación argentina, su código penal está estructurado en base a esos principios, va a encontrar y va a conceptualizar de alguna manera, no de alguna manera, va a conceptualizar el delito como una infracción a la ley del Estado. Por lo tanto, delito va a ser todo aquello que transgreda una ley del Estado. El delito va a ser una infracción jurídica. Acá adviertan el componente o la imbricación de lo jurídico con lo político. Creo que es
Es una implicación que no es que no estuviese presente en otras oportunidades o en otros momentos históricos, sino que acá se hace explícito. Va a ser delito aquello que atente contra las leyes del Estado. Y va a ser delito aquello que atente contra las leyes del Estado en virtud que un actor, que un sujeto, que un individuo, en ejercicio de su libertad, transgreda las leyes de ese Estado, las leyes de esa comunidad política, y por lo tanto merece una pena. La idea de pena acá vuelve a surgir fuertemente y volvemos a vincularlo con los ya principios que hemos visto antes, que es el principio del acto, el derecho penal del acto, y el principio de la culpabilidad por el acto. Por lo tanto, Beccaria siempre hablaba de la proporcionalidad que había que guardar entre la sanción, hablaba de la dulzura de las penas, pero hablaba de la proporcionalidad entre la sanción y el acto cometido. Insisto, el núcleo de esto es un derecho que castiga una infracción al Estado, o sea que es un derecho penal de acto, una infracción a una regla del Estado, una norma, una ley del Estado, en base al principio de culpabilidad, por el cual se entiende o está contenida la responsabilidad penal debido al mal uso de mi libertad, del libre albedrío. En clave rusoniana esto va a ser traducido muy simple: aquellos sujetos que libremente consintieron celebrar un contrato social y luego se comportan contra las reglas de ese contrato social, se considera que es un acto irracional. Pero es un acto racional, ese acto racional no deja de estar enmarcado en el principio del libre albedrío. Y por ser un acto irracional que se ejerce con libre albedrío, merece una pena. Y acá volvemos a rescatar la idea de pena en el sentido de pena como límite a la respuesta del Estado. Límite que tiene que ver tanto con la proporcionalidad con el hecho, pero además tiene que tener un límite temporal. Entonces esto es bastante fuerte, bastante elocuente. Otra de las cuestiones fuertes dentro de esta idea es ese contractualismo, por lo cual todo se empieza a comprar, todo se empieza a vender, todo es comprable, todo es vendible en base a una relación contractual. Y si todo es comprable y si todo es vendible, volvemos a aquello que ya hablamos antes. Es posible, es legítimo, es legal la compra y venta de la fuerza de trabajo. Cuando yo les sugiero que revisen la legislación vigente, en el cual el trabajo es energía humana, es energía, es actividad, el trabajo es actividad humana, es energía. El Código Civil a la energía la define como cosa, y el Código Penal al hurto lo define como apoderamiento de una cosa mueble total o parcialmente ajena. Por lo tanto, fíjense cómo las propias normativas comparadas de las distintas ramas del derecho nos está dando cuenta de que ese concepto de compra y venta de trabajo, cuando existe esto que es la plusvalía, que es lo que ya hemos hablado varias veces, que es lo único que posibilita la acumulación de capital, estaría más que cuestionado del propio parámetro jurídico. A esto habría que agregarle otro principio que, por lo menos en el derecho argentino, está contenido en el Código Civil, que es el enriquecimiento sin causa. Si es verdad que plusvalía es aquella parte del trabajo que no se paga, esto va en contra de las relaciones contractuales inalagmáticas que defiende nuestro derecho vigente, que tiene que haber paridad en las contraprestaciones. Si hay algo que no se paga, hay un enriquecimiento indebido, un enriquecimiento sin causa. Pero bueno, insisto, la idea de libertad, la idea de contrato, todo va en una misma dirección, ese contractualismo va a ser muy fuerte, hay una vinculación del ciudadano en función de un acuerdo ficticio. Después vamos a ver, o podremos ver las diferencias de Hobbes a Rousseau. Hay un contractualismo, hay un acuerdo de voluntad ficticio que se basa precisamente en la libertad, pero además esa libertad tiene incidencias en otros órdenes. Eso nos va a dar, insisto, y no quiero aburrirlos con esto, esa idea de el delito como una infracción a la ley del Estado y una infracción que se puede castigar con una pena, dado que esa pena, que ese delito se cometió, es un comportamiento libre,
si bien puede ser irracional, es un comportamiento libre y merece consecuencias. Bien, esto brevemente hablando de la escuela clásica. Deberíamos pasar o confrontar estas ideas con la corriente positivista. Y ahí nos vamos a encontrar con algunas particularidades. Ustedes sabrán que el positivismo no es solo, o cuando uno habla de positivismo, no es una corriente mucho más amplia que aquella que uno conoce criminológicamente, ¿no? El positivismo es una postura filosófica y es una postura epistemológica, también cognitiva, de cómo, o sea, la idea del positivismo en general implica la pretensión de descubrir las regularidades de la naturaleza, las regularidades de los procesos naturales, con la finalidad o con el objeto de poder reproducirlos a la voluntad de aquel que pudo descubrir esas leyes. O sea, me interesa descubrir cómo se genera, cómo un cauce, las condiciones por las cuales un cauce de agua genera energía, porque quiero realizar una represa y producir energía prescindiendo de la lógica de la naturaleza. O sea, utilizo las repeticiones, utilizo las regularidades para manipularlas. Esto es muy viejo, no sé si es muy viejo, tiene algunos siglos. Bacon fue uno de los grandes exponentes de estas Francis Bacon, ¿no? De esta posibilidad, de estas teorías. La naturaleza está al servicio del hombre, necesito conocer la naturaleza para dominarla, y la domino para reproducir sus efectos. Cuando la postura cientificista toma auge, ustedes sabrán, y esto, discúlpenme que me vaya un poco lejos, pero que Auguste Comte había ya trazado ciertos estadios, ¿no? del estadio religioso, pasando al metafísico, llegando al científico, que era el único que podía hacer avanzar esa idea que él tenía de orden y progreso, que tanto repetimos y que hemos visto tantas veces en la bandera del país hermano brasileño. Cuando la ciencia o la idea de ciencia, la idea de razón va a llevar, la idea de razón tiene una razón que es una razón reflexiva, pero hay una razón instrumental, y esa razón instrumental estimula el conocimiento científico en las diferentes esferas, pero es cierto que en el mundo de las ciencias formales y de las ciencias naturales corren con cierta ventaja por ser las primeras. El mundo de la biología, el mundo de la física, el mundo de la astronomía va a tener ciertas ventajas respecto del mundo de las ciencias sociales, cuando ese paradigma del positivismo, que es describir y encontrar las regularidades para poder, insisto, reproducir los fenómenos, llega al mundo de las ciencias sociales. Ya no es que quiero descubrir las reglas que regulan la naturaleza, sino que pretendo, o el positivista pretende, descubrir las reglas que gobiernan los fenómenos sociales, los fenómenos de las sociedades humanas, del orden social. Y esto es muy llamativo, y acá se entiende por qué uno puede hablar de un positivismo epistemológico, un positivismo filosófico primero, pero epistemológico, un positivismo jurídico, que, por ejemplo, toma como un absoluto la norma jurídica, y de esa norma jurídica deriva, esto está emparentado con la teoría del delito, con ciertas corrientes de la teoría del delito, deriva un esquema formal de interpretación jurídica, de interpretación de las reglas vigentes, y con eso diseña un modelo. Y en lo que fue el campo de las ciencias sociales y de la criminología, se intenta descubrir cuáles son las causas que producen los delitos. ¿Y por qué se intenta conocer las causas? Se intenta conocer las causas precisamente para tratarlas, para hacer tratamiento, para evitarlas, para erradicarlas. Había una pretensión del positivismo que es erradicar el delito de la faz de la tierra. Y acá algo que lo dije, de la corriente clásica, los clásicos, como dije que el delito era una infracción a la ley del Estado, es sobre ese punto que van a poner
su objeto de estudio, lo que van a observar, lo que van a tratar, lo que van a analizar. Los positivistas, el positivismo criminologico, al intentar averiguar las causas que llevan a la delincuencia, ya no van a poner el ojo en la infracción jurídica, sino que van a poner el ojo en los delincuentes. ¿Por qué alguien llega a ser delincuente? ¿Cómo reconocer un delincuente? ¿Qué hacer con un delincuente? ¿Cómo tratar a un delincuente para precisamente prevenir la delincuencia? Erradicar la delincuencia. Y aquí, así como yo dije, de alguna manera que los clásicos venían se inspiraban en el iluminismo, en el racionalismo del siglo XVIII, los positivistas van a tener, obviamente, otra matriz filosófica. Con esto estoy diciendo que ambas estaban acompañadas o ambas escuelas tenían un sustento filosófico. El sustento filosófico del positivismo lo vamos a encontrar principalmente en el evolucionismo social. Lo vamos a encontrar en el utilitarismo bentaniano, que también está presente en la escuela clásica, ahora lo vamos a desarrollar, y lo vamos a encontrar en ciertas áreas o ciertos aspectos de la filosofía de la historia, fundamentalmente de la mano de Hegel. Empiezo por el del medio. Ustedes sabrán que el utilitarismo, según la descripción o la explicación que ofreció Bentham, que ya ustedes lo hemos tratado de alguna manera cuando mencionamos al panóptico, tiene como, se podría definir como el mayor beneficio para la mayor cantidad de individuos con el mejor costo posible. El evolucionismo social es una muy mala traducción, una pésima traducción del evolucionismo darwiniano. No pongo en duda que en biología el evolucionismo ha dado sus explicaciones y creo que hasta el día de hoy no ha sido refutado esas teorías. Piense que el mayor enemigo del evolucionismo darwiniano no fueron las ciencias que competían en cuanto a la hegemonía del saber, sino que fue la religión. No tengo dudas que hay un proceso evolutivo en las especies, lo que no creo, estoy convencido de que no hay un evolucionismo social, un evolucionismo cultural. Y ahí hay un grave problema. El evolucionismo, las corrientes evolucionistas llegan de la mano de Spencer, los cuales con un criterio de justicia bastante llamativo, que es la justicia para el más apto, para el más fuerte, y en esto hay que marcar una diferencia, porque Darwin no habló de la supervivencia del más fuerte, sino del que mejor se adapta, y no del más fuerte. Pero muchas veces los más fuertes no se pueden adaptar, sino habría que preguntarle si alguno encuentra alguno vivo a los dinosaurios, que eran los más fuertes, y no pudieron adaptarse a un contexto, un ambiente en el cual cayó un meteorito y los extinguió. Entonces no es la supervivencia del más fuerte, sino del que mejor se adapta. Ahora, ese evolucionismo spenceriano también viene reforzado, o sea, ya acá hay una tradición inglesa, ¿no? Pero viene reforzado por cierta idea evolutiva o cierta idea de la historia hegeliana, en el cual la historia es una flecha disparada hacia el progreso, que no se detiene nunca, y en esa flecha disparada hacia el progreso hay pueblos civilizados, hay pueblos que son salvajes o bárbaros y merecen ser colonizados o merecen ser tratados en forma bajo los parámetros de los bárbaros y de los incivilizados. De hecho, Hegel va a estar hablando de que en sus desarrollos en cuanto a el derecho penal, va a estar hablando de que la pena le corresponde a los civilizados y a los bárbaros o incivilizados, a los cuales los civilizados tenían el derecho de colonizar, o sea, dominar, colonizar, solo se les podía aplicar medidas de seguridad. Y acá ya empieza a haber grandes diferencias entre ambas escuelas. Como yo acabo de decir hace un rato, los clásicos ponen el acento en un derecho penal de acto, porque hay una voluntad,
un libre albedrío de transgredir las reglas del Estado, y los positivistas básicamente van a decir, no, acá no hay libre albedrío, sino que hay un determinismo para delinquir. Después vamos a ver que las distintas corrientes positivistas van a poner acento en la biología y la antropología, Lombroso, en lo psicológico Garófalo y en lo social Ferri, eso estaría claro. Pero, insisto con esto, acá ya cambia el modelo, cambia la perspectiva. Los clásicos son enemigos a ultranza, los positivistas son enemigos a ultranza de los clásicos, los consideran de alguna manera ingenuos o ingenuos, básicamente, o que viven en una burbuja, no importa el delito, no importa esa infracción a las reglas del Estado, lo que importa es la figura del delincuente. Se cambia la óptica, no me importa ya la construcción jurídica, sino que voy a prestar la atención al delincuente. Precisamente es Lombroso quien, haciendo una autopsia, encuentra una anomalía en el cerebro la foseta occipital izquierda de un delincuente famoso, Vilatela, Vileta, una cosa así. Encuentra una anomalía y dice, bueno, acá está la causa de la delincuencia, hay una anomalía biológica, hay un atavismo biológico. El atavismo implica cómo en esta idea, el atavismo es una interrupción en el proceso evolutivo. Es como algo que tenía que desarrollarse en su plenitud, no logra esa plenitud y queda en un estadio anterior. Ese es el atavismo biológico al cual hace referencia Lombroso. Entonces va a decir, acá no podemos hablar del libre albedrío porque hay sujetos que están determinados para delinquir. Esos sujetos que están determinados para delinquir, o sobre esos sujetos que están determinados para delinquir, hay que hacer algo. Hay que encontrar la forma de detectar quiénes están determinados para delinquir para intervenir. Y acá esto ha generado un grave problema, porque pasamos de un derecho penal de acto a un derecho penal de autor, y además pasamos de una cuestión de una prevención general, si se quiere, de los clásicos, o a un retribucionista, si se quiere, o una cuestión utilitarista de la pena, a una cuestión de prevención general, si bien es positiva, prevención general positiva, pero que no requiere de que el sujeto lleve adelante ningún acto. Lo único que se requiere es detectar que ese sujeto está determinado para delinquir, por lo tanto se puede aplicar una medida previa al acto que vaya a cometer, que lo va a cometer. Y hay que intervenir para reformarlo, curarlo, tratarlo. En este esquema ya no podemos hablar más de penas, son medidas de seguridad. Medidas de seguridad que se pueden aplicar aún sin que el sujeto haya cometido ningún delito. Ahora, ¿cómo se hace para detectar esos sujetos que están determinados para delinquir? Bueno, Lombroso va a decir, el delito deja signos, o deja el atavismo deja huellas en el cuerpo, hay signos, hay síntomas, hay señales. Por lo tanto, Lombroso, en su libro El hombre delincuente, va a hacer un catálogo, va a analizar a las personas que, ahora vamos a hablar un poquito más de eso, a las personas que los caracteres físicos de las personas, y va a determinar quiénes estarían determinados para cometer delitos y quiénes no. Básicamente Lombroso hizo una recopilación de los rostros más feos del momento. Ustedes saben que la belleza y la fealdad están contextualizadas. En ese momento había determinadas características que señalaban que una persona cumplía con los parámetros de belleza o cumplía con los parámetros de fealdad. Ciertos parámetros de fealdad serían signos de esta teoría de un atavismo que iba a llevar a la comisión de un delito que era inevitable. Esos signos tienen que ver con ciertas extensiones en el pabellón auditivo, con ciertas protuberancias en la frente, con determinadas cuestiones de vello sobre las cejas. En realidad era
la estética del campesino del momento, del hombre vulnerable del momento. Y Lombroso recorre, hace un atlas del delincuente. Esto lo pueden ver en internet, está en todos lados eso. Hace un atlas, pero hay un problema metodológico. Lombroso solo toma nota, revista, compara, registra personas que ya estaban encarceladas, personas que ya estaban dentro de las redes de control social. No confrontaba con otro tipo de población que no habían atravesado por la institución carcelaria que en ese momento ya estaba afianzada. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente, si uno hoy va a una prisión, una cárcel en la República Argentina, va a ver que las personas que están detenidas por lo general hablan igual, caminan igual y hasta físicamente se parecen. Hay un proceso de mimetización. Ese proceso de mimetización estaba antes, es ahora, pero también estaba antes. Ahora, esto quiero destacar de la idea lombrosiana. Previo al positivismo criminológico también hubo una corriente fenotípica, se llamó la corriente fenotípica, que de acuerdo a los caracteres físicos le atribuían temperamento, caracteres y temperamentos a los sujetos, a los seres humanos. Esto les pido que lo busquen ustedes, no me voy a detener en las clasificaciones, pero persona excedida de peso, adiposa, o sea, con grasa acumulada congénita, no se la consideraba un delincuente violento, sino un delincuente que puede estar más relacionado con un cuello blanco. Persona corpulenta, delitos violentos. Bueno, hay una serie de disparates que tienen que ver con una clasificación de las personas en base a los estereotipos, al fenotipo, estereotipos y fenotipos. La corriente positivista abrevó mucho sobre eso. Entonces, para recapitular, o para ir resumiendo, tres fuentes filosóficas muy fuertes para el positivismo: el utilitarismo inglés, la filosofía alemana y el positivismo general, el positivismo criminológico, distintas corrientes internas, positivismo biológico o antropológico, Lombroso, Garófalo, positivismo psicológico, Ferri, positivismo social. Se deja de poner hincapié en la idea del delito, ya no me interesa el delito, sí me interesa el delincuente, y me interesa el delincuente en tanto que quiero saber las causas que llevan a la delincuencia y quiero saber las causas porque quiero intervenir, porque quiero aplicar un tratamiento, porque quiero erradicar, hay una pretensión muy fuerte de erradicar el delito de la faz de la tierra. Y pongo hincapié en esto porque luego vamos a tener que hablar de Durkheim. Entonces hago esta reserva. Garófalo va a decir, miren, sí, acá no hay, el delito no es una infracción jurídica, hay un delito natural. El delito natural es todo aquello que ofende la probidad y la piedad, que ofende los sentimientos de probidad y piedad de un grupo. Yo puedo concordar con Garófalo de que hay un delito no natural, pero que todo orden social, la imposición o el surgimiento de un orden social trae consigo lo que va a ser desviación y delito. Si no, no sería un orden social, no hay órdenes sociales sin desviaciones, sin transgresiones. Imposible, no existe eso. Ahora bien, esto ha llevado a consecuencia. Borra de plano la idea del libre albedrío, la sustituye por la idea de determinismo. No necesito esperar que el agente, el sujeto, cometa un delito, puede intervenir previamente porque quiere evitar la comisión de delitos y, por supuesto, como estas personas están determinadas a cometer un delito, no lo puedo castigar con una pena, no puedo castigar a alguien que está enfermo, que tiene una patología, que es como se estaba hablando en ese momento. No puedo castigar a alguien que tiene una patología, entonces, pero sí le puedo hacer una medida de seguridad. Y aquí vuelvo un poquito con esta idea de... Y ojo, y el positivismo criminológico también borra las diferencias
o plantear las diferencias en clave formal. ¿Somos todos iguales? No, no somos todos iguales, pero borro las diferencias. Me quiero expresar mejor, me estoy expresando mal. Los clásicos hablaban de una igualdad jurídica y de una libertad jurídica. Por lo tanto, no me importaban las diferencias o las faltas de libertades materiales. El positivismo esto no se lo plantea. Plantea que hay sujetos superiores y sujetos inferiores. No se plantea de por qué unos están en una condición y otros en otra. Que esto es lo que habría que tener en cuenta. Como ven, son dos corrientes antagónicas. De hecho, los positivistas tenían un desprecio por los clásicos, o consideraban los clásicos sus enemigos. Bien. Ahora, en el Código Penal argentino, producto de primeros años del 1900, 1909, 1910, por ahí, 1905, tendrá que controlar ese dato, pero lo pueden hacer ustedes. Vamos a encontrar que en la época que la idea hegemónica de la época adhería a la corriente criminológica positivista. Estoy planteando a Eusebio Gómez, que es un jurista, que escribió un texto que lo recomiendo, La mala vida en Buenos Aires. Estoy hablando de Ramos Mejía. Estoy hablando de, por supuesto, José Ingenieros. La corriente criminológica del positivismo echó raíces en el contexto argentino, muy fuertes, muy fuertes. De hecho, parientes cercanos, una hija de Lombroso estuvo en Argentina, le comentaba al padre lo que se estaba haciendo acá. Ferri ha tenido visitas, José Ingenieros viajaba a Europa, o sea que hubo grandes lazos, hubo una gran influencia, sin perjuicio de ello. La estructura del Código Penal, pues estamos hablando formalmente, recordemos que esto es un curso de sociología jurídico penal, ¿no? Tenemos que abarcar la parte normativa, tiene un diseño básicamente que responde a la estructura de los clásicos, y la Constitución Nacional responde a la estructura de los clásicos. Sin perjuicio de ello, el Código Penal argentino también incorpora elementos, o sea, ya es un dato llamativo que, prevaleciendo las ideas del positivismo criminológico, se sanciona un código de corte clásico. Esto tiene alguna explicación. La escuela del derecho penal cordobesa, con Soler a la cabeza, con grandes juristas a la cabeza, continuaba a resolver por ser Núñez, con otra visión, mucho más apropiada desde mi punto de vista. Se impusieron y evitaron que las ideas del positivismo criminológico se inserten, se introduzcan fuertemente en el Código Penal. Sin perjuicio de eso, hay ciertos institutos, por ejemplo el de la reincidencia, o por ejemplo el artículo 31, cuando habla de la peligrosidad del delincuente, porque el concepto de peligrosidad es la llave del positivismo, intervengo porque es peligroso, que están presentes en nuestro Código Penal. O sea que, insisto con esta idea, es llamativo que pese a la hegemonía del positivismo criminológico, nuestro Código Penal haya tenido un rostro tendiente al derecho penal clásico. Pero lo otro que es llamativo es que en el mismo Código Penal conviven elementos de las dos corrientes. Insisto, el derecho penal clásico de la mano de los cordobeses, la provincia de Córdoba, los juristas de Córdoba, se opusieron fervientemente a que nuestro código sea un código positivista, relegando los aportes del positivismo más que nada a las leyes procesales, a las normativas procesales, concretamente en lo que respecta a las encarcelaciones, o a otros conjuntos normativos que, si bien no tenían la incidencia de un código penal, eran determinantes para las relaciones sociales y para la configuración de una sociedad. Estoy hablando de las leyes de minoridad
Y estoy hablando, sí, básicamente estoy hablando de las leyes de minoría y las leyes del patronato deliberados. Por lo tanto, nuestro sistema, nuestro entramado normativo, tiene un núcleo fuerte de derecho penal liberal en su código, ha dejado áreas que, si bien pueden ser periféricas, configuran la realidad social, como la minoría y el tratamiento del patronato deliberado y de las leyes procesales, al positivismo, pero además habría que explicar de alguna manera cómo es que elementos de la corriente criminología pueden convivir dentro del Código Penal clásico. Bueno, acá creo que la explicación la da Alexandro Barata, que es al que vamos a seguir en esta línea, que dice que claro, que tanto los clásicos como los positivistas, pese a tener posturas antagónicas, coincidían en algo que era que adherían los dos a la idea de la ideología de la defensa social, que la diseñó, la desarrolló por primera vez Carminati, un jurista clásico, y esa ideología de la defensa social contiene ciertos principios, como por ejemplo que el Estado es el bien y el delito es el mal, que hay un principio de igualdad en su aplicación, que hay un interés social en el castigo de los delincuentes. Ya vamos a ir, lo vamos a ir viendo, pero los vamos a ir viendo porque vamos a empezar a utilizar los aportes sociológicos para ir refutando cada uno de estos principios de la ideología de la defensa social. Con esto que estoy diciendo, que nosotros ya no vamos a hacer un uso de la teoría sociológica como hicimos en la primera parte del curso, que hemos dividido entre el paradigma del consenso y el paradigma del conflicto, sino que lo que vamos a hacer a partir de ahora es utilizar los aportes de la sociología leídas en clave criminológica, que esto hay que tenerlo en cuenta, leídas en clave criminológica para ir refutando o deslegitimando cada uno de esos puntos de la ideología de la defensa social, con lo cual vamos a tener una deslegitimación total de este sistema. Esto ya lo dejo anunciado, vamos a empezar en la próxima entrega, vamos a empezar con esto. Me resta hacer algunas referencias que ya hice al positivismo criminológico en la Argentina. Yo ya mencioné figuras claves como Eusebio Gómez, las recomiendo, yo creo, si puedo se los voy pasando. La mala vida en Buenos Aires, Francisco de Veiga con un texto de los lunfardos, empezaron una clasificación del delincuente, ¿no? Recuerden que positivismo por estar el ojo en el delincuente, no en el delito. Sixto Álvarez, bajo el seudónimo de Fray Mocho, escribe un texto muy importante, Galería de Ladrones, pero fundamentalmente quisiera reparar en la obra, no voy a desarrollarla, no tengo posibilidades en este momento, de José Ingenieros, pero señalando lo contradictorio de José Ingenieros, que es una figura contradictoria al igual que fue Ferri, que pasó al socialismo, al fascismo, son esos hombres de época que uno no los puede juzgar desde acá, pero que se convierten en figuras controvertidas. Les voy a tratar de pasar, si no buscan ustedes, les pido por favor un texto de José Ingeniero que se llama Las razas inferiores. Y allí él describe ciertos comportamientos de una población de caboverdianos. Cuando él va a Europa, se acerca a Cabo Verde el barco y ve ciertos comportamientos de los caboverdianos comportamiento muy simple, consistía que una comunidad que allí vivía se tiraba al mar, iba nadando hasta el barco pidiendo comida, ¿no? Y él hablaba de las razas inferiores. Ese texto yo lo relaciono mucho con la descripción que hizo Darwin cuando estuvo en Patagonia, concretamente me estoy refiriendo cuando estuvo en Tierra del Fuego y que tuvo contacto con los pueblos originarios de allí, que los describió como infrahumanos en el mejor de los casos. Sería un adjetivo positivo decir que los describió como infrahumanos. Les pido también que si pueden buscar esos aportes de Darwin cuando se encontró con los fueguinos.
Pero les quería decir antes de terminar este bloque que ese positivismo criminológico en Argentina fue muy fuerte. Porque de alguna manera, y en esto yo sigo una autora que se llama Lila Caimari, que está citada en la bibliografía, la penalidad y la forma de castigar en algún momento se vislumbró como un resorte, como un reflejo, mejor dicho, como un reflejo del estado civilizatorio de una sociedad. Concretamente, tengo una estudiante que es mexicana, así que la aclaración es para ella. En 1810, en el Río de la Plata, se generó el primer gobierno patrio, el primer intento independentista de la metrópolis española. Eh, Independencia que de alguna manera independencia formal, porque nunca nos despegamos de los países centrales, pero política y jurídica se logró. Cuando llegamos a 1910, celebrando el centenario del primer gobierno patrio, ahí se funda, se crea, se inaugura, mejor dicho, la nueva cárcel modelo, que sustituía la vieja cárcel que estaba en la ciudad de Buenos Aires. Esa cárcel modelo significó un signo o traducía cierto grado de civilización. Los vecinos de Buenos Aires iban a conocer la cárcel. Esa cárcel se publicitaba como que Argentina era un país civilizado. Pensemos, civilizado por su forma de castigar, por su forma de tratar el delito. Estábamos tratando el delito científicamente. Reparen en esto, la escuela clásica es una escuela filosófica jurídica y la escuela positivista es una escuela filosófica científica, más que nada, cientificismo. Y de hecho, vamos a ver la importancia de este concepto dentro de 2 o 3 minutitos. Se mostraba a esa inauguración de sacarse el modelo, insisto, como un signo de haber entrado en la civilización. Esto piensen o recuerden que, por ejemplo, Buenos Aires compitió durante muchísimo tiempo con la ciudad de Río de Janeiro, ambas competían, no es que Buenos Aires solo, una competencia mutua, se disputaban cuál de las dos ciudades iba a ser la ciudad europea e enclavada en suelo americano, cuál iba a ser la París, si se quiere, americana, cuál iba a ser la ciudad de las luces de América. Esto trajo un montón de consecuencias hasta estéticas. Uno revisando la historia de Río de Janeiro, les pido que miren, aunque sea por arriba, van a ver que para estas épocas los cariocas se vestían al estilo francés. Imagínense el clima tropical de Río de Janeiro y el invierno parisino. Bueno, a ese tipo de situaciones absurdas se llegaba. En ese contexto de querer ser civilizado, Argentina estaba atravesando, digamos, un periodo de afianzamiento que tenía que ver, de alguna manera, con aquella disputa de civilización y barbarie. Los triunfadores de las guerras civiles internas, con ideas europeizantes, extranjeras y europeizantes fundamentalmente, consideraron lo autóctono, lo regional, como, más que nada lo regional que estaba que estaba al interior del país, como algo atrasado, como un elemento que significaba el atraso, era la barbarie, que debía suplantarse por la civilización. Y la civilización la traían, ¿qué cosa? Las instituciones, el Estado, la constitución, la consolidación de un Estado-nación que, si pensamos que 1866 Buenos Aires se reincorpora en la Confederación y que en 1871, 1879 de alguna manera se impone un modelo de Estado-Nación fuerte con el genocidio, que esto lo vamos a ver en otra entrega, con el genocidio de los pueblos originarios, obviamente, pero en ese contexto se impone fuertemente una clase social que apunta a la exportación agroganadera. Entonces empiezan las élites
o élites, las élites locales, la aristocracia porteña se hace fuerte en este sentido, intenta emular la vida que se podía desarrollar en otros centros, como por ejemplo París, y empieza a haber toda una disputa por ser civilizado. E insisto, esa civilización estaba dada por la fortaleza de las instituciones, y nada más fuerte es como mensaje que, por ejemplo, una cárcel modelo, una cárcel que incorporaba los paradigmas cientificistas que estaban en auge en el contexto europeo. Esto no se puede perder de vista, esto hay que tenerlo presente, e insisto con esto, para esta época de alguna manera hasta cambia la consideración de determinados actores sociales internos, como por ejemplo lo que es el gaucho. Si uno recopila o si uno lee atentamente lo que es el gaucho que describe magníficamente José Hernández en el Martín Fierro, va a tener a un tipo marginal, proscripto, expulsado de su tierra, de su lugar, que tiene que vivir en el campo y como pueda. Y luego, ya para estas fechas, para estas épocas, empieza a haber otra idea del gaucho, el gaucho como un producto nacional. Es necesario identificar y constituir al ser nacional. Ese gaucho va a estar bien descrito con otra fisonomía por Giraldes, y por ejemplo uno de los exponentes es Don Segundo Sombra. Tanto es así que se cambió el ropaje, el estereotipo, la significación del gaucho, que era un autóctono de nuestro país, de criollo, que 70 años después, 60 años después, para 1978, que se jugó un mundial de fútbol en nuestro país, la imagen era un gauchito, un gaucho. Cambió la significación de ser un marginal o alguien que había que exterminar a ser el prototipo del ser nacional. ¿Y por qué había que generar un prototipo de un ser nacional? Bueno, porque Argentina estaba atravesando un proceso migratorio muy fuerte, donde estábamos recibiendo una inmigración que no era la deseada por los gobernantes. La inmigración que se había pensado era anglo-francesa, y no, llegó otro tipo de migraciones, básicamente española e italiana, y esa inmigración llegaron de otros países también, ¿no? De otras regiones también, pero esas inmigraciones incorporaron acá algo que todavía no estaba desarrollado, que era el sindicalismo, los movimientos obreros, las luchas gremiales, algo que en este país todavía no se había visto. De hecho, para estas fechas, 1910, 1917, ahora no tengo presente las fechas, hemos experimentado en el contexto de la ciudad de Buenos Aires lo que se llamó la Semana Trágica, que fue una de las represiones más feroces a los trabajadores, que la llevó adelante el jefe de policía Ramón Falcón, quien luego es asesinado por el anarquista Radowisky. Hago este comentario, lo dejo al margen porque también quiero incorporar que para estas fechas, un poco más, un poco menos, un poco más, un poco menos, cuando yo hablo de un poco menos, son 10, 15 años, 30 años, 20 años, no me marca la diferencia. Experimentamos en el suelo patagónico una de las represiones más grandes a los trabajadores, que fue reconstruida en el libro de Osvaldo Bayer, que se los recomiendo a todos, La Patagonia Rebelde. Pero les he mencionado a Simón Radowisky porque Simón Radowisky, junto con otros delincuentes entre comillas, famosos de la época, como por ejemplo Santos Godino, conocido como el Petiso Orejudo, fueron confinados al penal de Ushuaia. Vuelvo entonces a esto que quiero hablar del positivismo en la Argentina, que fue muy fuerte académicamente, muy fuerte en las instituciones, y fue fuerte en las instituciones porque pudo combinar el saber práctico de las fuerzas de seguridad, la policía, digamos, que estaba en la calle, que clasificaba delincuentes. Fray Mocho era comisario, para poner un ejemplo, que pudo comer con un discurso científico, el discurso de los médicos, el discurso de la psicología, el discurso de la sociología. Es un componente muy importante. Eso penetró en la sociedad argentina y hemos tenido
el tristemente célebre penal de Ushuaia, que quiso replicar la idea de la colonia penitenciaria inglesa en suelo australiano, y que hoy, por supuesto, que dejó de funcionar porque era inhumano, degradante, inhumano, y hoy funciona como un museo. Se denomina, o se la conoce como la cárcel del fin del mundo. Y esto da pie también para hacer una pequeña aclaración, dos aclaraciones. Una, que dentro de lo que fueron las instituciones, si bien discursivamente prevalecía el discurso del positivismo criminológico, ese discurso era disputado de alguna manera por el discurso de los penitenciaristas. La gran diferencia entre ambos es que el discurso criminológico, la idea de la criminología positivista era un tratamiento individualizado, particularizado. O sea, sobre cada delincuente en particular. En cambio, las ideas de los penitenciaristas, una corriente muy importante, era que eran el trabajo más que nada en actividades colectivas, fomentando el trabajo, respeto a la sociedad, la idea de trabajo, con lo cual conspiraba contra ese tratamiento individualizado que prometía el positivismo criminológico. Siguiendo a Lila Caimari, podemos decir que menos del 10% de las personas que estuvieron detenidas en la cárcel Modelo pasaron por el observatorio de criminología que comandaba José Ingenieros en ese momento. Quiere decir que en la práctica, que el discurso que prevaleció fue el de la criminología positivista, pero que en la práctica prevalecieron las ideas de los penitenciaristas. Bueno, en definitiva, esto sería a grandes rasgos un esquema entre los clásicos y los positivistas, que a mí me gustaría completarlo, si ustedes pueden, y consiguen un texto de Eduardo Salesi, que se llama, ya les digo, concretamente, tengo acá el título, espérenme un segundito, creo que está citado, se llama Médicos, Maleantes y Maricas. Es un texto muy rico, más que nada habla sobre la ciudad de Buenos Aires. Esto también hay que entenderlo. La ciudad de Buenos Aires se llama Buenos Aires, no sabemos bien por qué. La ciudad de Buenos Aires nunca tuvo Buenos Aires. Y es un texto de la vida que transcurre en Buenos Aires para estas fechas que yo estoy hablando. La influencia de los médicos, de los maleantes y de los maricas. ¿Por qué de los maricas? Porque hay que contemplar que en la ciudad de Buenos Aires, más que nada con la inmigración que había recibido, era fundamentalmente una ciudad de hombres solos, o sea, una gran desproporción entre hombres y mujeres, y eso generó de alguna manera ciertas fisonomías en la vida porteña, y de hecho todos sabemos que el tango, que es nuestra música rioplatense, no nacional sino rioplatense, era bailado entre hombres porque no había mujeres para bailar el tango. Sería un buen texto para que lo puedan revisar. Pero bueno, fundamentalmente creo que aquí estarían los dos modelos que quería de alguna manera hablar, y ahora en las próximas entregas trataré de desarrollar cómo estas ideas que están en la ideología de la defensa social fueron de alguna manera refutadas por los aportes de la sociología, y de esa manera hacemos un paneo o un pasaje por la teoría criminológica que ha leído a la sociología, que ha traducido los aportes de la sociología a la criminología. Muchas gracias.